Es ser responsable ante la adversidad. Y vamos a ver algunos puntos para ver esta responsabilidad que tenemos ante la adversidad y no desmayar ante ella. Antes vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno, porque grande es su misericordia. Señor, nos queremos poner en sus manos ahora que vamos a estar escudriñando su palabra y que usted tome el control para que su palabra pueda ser expuesta con claridad y que podamos entender nuestras responsabilidades. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a ver el pasaje que leíamos ahorita en Hechos capítulo 27. Dice el pasaje así, del 30 al 32. Pongan atención solamente con su vista. Yo leeré estos 3 versículos. Dice: entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar el ancla de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Dice aquí en esta pasaje de la lectura, había una situación con el apóstol Pablo que iba en camino a Roma, iba como prisionero. Él le había pedido a Dios que lo llevara a Roma de alguna manera. Bueno, y una de las maneras que Dios utilizó precisamente era que él fuera un prisionero por causa del nombre de Cristo y abordara este barco, esta embarcación. No pequeña, era una embarcación grande, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos atención un poco más adelante en la lectura del capítulo 27, nos dice la cantidad de personas que iban en este barco. Y nos dice también más adelante, en el versículo 38, que era un barco de carga también, porque llevaban trigo, ¿verdad? Entonces era un barco, una nave muy grande, que iban seguramente a repartir este alimento, a venderlo, a comercializarlo, pero también llevaba prisioneros. Dentro de estos prisioneros estaba el apóstol Pablo y sus compañeros de milicia, como lo menciona él. Se tenía que presentar ante el César por una situación que él tenía, ¿verdad? No le gustaba cómo estaba siendo juzgado y bueno, hizo uso de su ciudadanía romana. ¿Sabes qué? Tú no me puedes juzgar aquí en Jerusalén, yo quiero ir hasta el César, ¿verdad? Allá que me juzguen, y esa es una manera en que Dios utilizó y que el apóstol Pablo utilizó también para visitar Roma y para poder seguir predicando el evangelio en aquel lugar. Pero en esta ocasión, en este tiempo, en esta temporada en que el apóstol Pablo iba navegando con destino a Roma, en esta embarcación grande, era un tiempo, una época del año en que en aquel lugar eran muchas las tormentas que había, al grado de que era como nosotros pudiésemos conocerle un huracán en alta mar. Un huracán, una tempestad, lo menciona la Escritura, y tenía un nombre. En el versículo 14 del capítulo 27 dice el nombre de esa tempestad o de ese fenómeno, y era Euroclidón. Así se llamaba esta tempestad o este huracán, como lo queremos identificar, pero era muy peligroso para las embarcaciones tener esta situación en el mar. El apóstol Pablo ya les había dicho a los marineros, al centurión: oye, ¿sabes qué? No naveguemos en esta temporada, es muy riesgoso, ¿verdad? Por los fenómenos que pueden causar en el mar en esta temporada. Estaban a punto de acercarse el invierno y el mar embravece más en ese tiempo. Mas aún así, los marineros, el capitán de la embarcación, junto con el centurión, decidieron: ¿sabes qué? Como quiera, vámonos. Y fueron el rumbo que tenían que llevar, y pues se les presentó la tormenta, se les presentó el Euroclidón, y empezaron ellos a batallar, al grado de que los marineros, los que controlaban la nave, vieron la situación
Y lo que decidieron ellos con esa situación es abandonar la nave. Dejar a las personas ahí, dejar a los prisioneros, dejar la carga, dejar a los soldados romanos, dejar al centurión. Iban a huir en un esquife. El esquife que menciona el versículo 32 es un barco pequeño. Normalmente los barcos de aquel tiempo, los barcos grandes, llevaban una lancha, hagan de cuenta, amarrada al barco, para que cuando ellos llegaran a la orilla de alguna ciudad o algo, pues el barco grande no puede estar cerca, ¿verdad? Se tienen que bajar en una lanchita, en un barco pequeño, y navegar rumbo a tierra firme. Lo podían usar para eso, lo podían usar en un caso de peligro como este, ¿verdad? Abandonen la nave, ¿verdad? Y todos al esquife, ¿verdad? Al barco pequeño, a la lancha, ¿verdad? Hoy en día lo conocemos como barcos de salvamento o lanchas de salvamento, ¿verdad? Hoy es por ley que los barcos grandes que llevan mucha gente traigan este tipo de barcos suficientes para desalojar las naves, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión solamente tenían uno y esta capacidad era nada más para los marineros y el capitán, ¿verdad? Entonces ellos vieron cómo estaba la tempestad y decidieron huir. Pablo se da cuenta de que querían huir y le dice al centurión, estos están yendo, se van a subir al esquife, al barco pequeño y se van a ir y nos van a dejar solos y ustedes ni nosotros vamos a poder controlar la nave. Solamente ellos tienen la experiencia para poder controlar la nave. Solamente ellos pueden hacer lo posible para que podamos sobrevivir. Si ellos se van, nosotros seguro vamos a perecer en la tormenta. Entonces, ¿qué hizo el centurión y los soldados? Cortaron las amarras del esquife, del barco pequeño, para que el barquito, la lancha se fuera. Y ahora sí, nadie se pueda salvar. Todos aquí en el barco, ¿verdad? Todos morimos o todos vivimos, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicieron los soldados. Cortaron las amarras del esquife, del barco pequeño, para que se fuera y se quedaran ahí a luchar para que para que pudieran sobrevivir en medio de esta tormenta. Muy bien, entonces estamos en que los marineros pues se tuvieron que quedar. No sé qué trabajo tuvieran que hacer para poder controlar la nave, ¿verdad? Eleven las velas, quítenlas, no sé, el timón, no sé lo que tuvieran que hacer, pero ellos hicieron todo lo posible después para tratar de controlar la nave y que la tripulación fuera salva también a través de todos los esfuerzos que pudiesen haber hecho. Pero nos encontramos con algo que Dios quería para con ellos y una promesa que Dios había hecho para el apóstol Pablo. Número uno, Dios le dijo a Pablo que su viaje a Roma estaba garantizado. O sea, él tenía que llegar de alguna manera, a pesar de que hubiera tormentas, tempestades, todos los males que le pudieran ocurrir al apóstol Pablo, Dios le había dicho, tú vas a llegar a Roma. Entonces el apóstol Pablo estaba confiado de que él llegaría a Roma en este viaje, angustioso y por la tormenta, sí, ¿verdad? Pero el apóstol sabía de que él iba a llegar a Roma y que iba a llegar sano y salvo. Pero también le dice que iba a llegar con bien y que iba a proteger a todos los que iban ahí, en ese barco. En ese barco iban 276 pasajeros, ¿verdad? Contando todo, en total, tripulación, soldados romanos, capitán del barco, personas, prisioneros, iban 276 personas. Ante un huracán, ante un Euroclidón de esta temporada, al final sabemos que el barco encalló, ¿verdad? El barco encalló quiere decir que cuando se acerca a tierra, a una isla de Malta, se clava, ya sea en la arena, ya sea en las piedras o ya sea en el coral, ahí encalla y el barco se destruye, ¿no? Y los marineros y la gente, las personas, pues de alguna manera empiezan ya a salir a tierra firme por sus propios medios, ¿verdad? Ya sea nadando, ya sea soportado de madera, de barriles o de alguna cosa flotante que pudieran ellos utilizar, ellos podían llegar al barco a tierra firme, con vida. Y bueno, esto
Dios ya se lo había prometido al apóstol Pablo de que los iba a cuidar, porque el apóstol Pablo también oraba por ellos, pedía por aquellas personas aún que no conocían del Señor, ¿verdad? Porque es lo que debe de hacer el Hijo de Dios, procurar el bien a todos. Dice su palabra, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Y ese debe ser el pensamiento de cada uno, igual que el apóstol Pablo, procurar el bien de los demás, ¿verdad? Y más que nada cuando damos testimonio de quiénes somos y que Dios está con nosotros y que Dios nos va siempre a soportar en donde quiera que estemos. Cuando viene esta tempestad a nuestra vida, lo principal que hacemos es huir. Cuando viene este tipo de situaciones, cuando tenemos nuestro barco grande, ¿verdad? Un barco grande que se va hasta a punto de caerse, que está a punto de destruirse. ¿Qué pudiese ser nuestro barco grande? ¿Qué situación de nuestra vida pudiera ser nuestro barco grande que nosotros quisiéramos en algún momento de nuestra vida abandonar? ¿Sabes qué? El barco ya está demasiado grande. Mi situación personal, ya como usted quiera llamarle a su barco, que está a punto de encallar, que está a punto de destruirse, que usted ve que ya no haya la salida, llámese enfermedad, llámese problemas económicos, llámese va a estar batallando con la familia, con los hijos, y usted determina, ¿sabes qué? Yo ya voy a abandonar este barco. Y quiere hacer como los marineros, subirse al esquife, al barco pequeño y abandonar el barco grande, porque se le hace imposible que pueda usted seguir colaborando o aguantando esta tempestad que le está ocurriendo en su vida. Pablo oró al Señor por estas personas. El único responsable que Dios había puesto en esa nave era el apóstol Pablo, porque él podía orar por cada uno de ellos. Él podía pedirle a Dios por la vida de ellos, por la vida de los centuriones, por el centurión de los romanos, para evitar una tragedia. Imagínese usted si los marineros se hubieran escapado, se hubieran subido a un barco pequeño, ellos hubieran huido. Y los demás que estuvieran ahí, ¿qué creen que hubiera pasado? Se fueron los marineros, se fue el capitán del barco en el esquife, en el barco pequeño, y los que estaban ahí, pues ahora ¿qué hacemos, verdad? No hubieran podido hacer nada. Seguramente el barco lo hubiera destruido, el huracán o el Euroclidón hubieran muerto todos. A diferencia de que Pablo hubiera ido con el Señor, ¿verdad? Aristarco, Lucas, los que iban con él, hubieran ido con el Señor, pero los demás, ¿a dónde hubieran ido? Pues no hubieran ido al cielo, ¿verdad? Entonces los marineros se regresaron, porque así los hicieron, hicieron lo posible hasta llegar a orilla y encallar ahí, y poder que los 276 personas se salvaran. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía predestinado, ¿verdad? Y porque Pablo se preocupó por cada uno de ellos. Pablo se preocupó por ellos como también nosotros nos debemos de preocupar por los demás. Y tomar como ejemplo de que si vienen a nuestra vida adversidades como este barco grande, si nuestra adversidad está el tamaño de esa, que decidamos, que pensemos nosotros, ¿sabes qué? Ya no puedo, me voy a ir y voy a abandonar todo, y los que se queden ahí en mi situación, ¿verdad? Saber cómo le hacen. Que la familia, que no sé quién más, a ver cómo le hacen, que los hijos, a ver cómo le hacen. Yo ya no puedo, yo ya no aguanto, ya no soporto. Y lo mejor para nosotros en primer momento es huir de esas situaciones, como a los marineros pretendían hacerlo. Casi siempre vamos a ver el pasaje de Proverbios 22. Proverbios 22. Vayamos a ese pasaje de Proverbios capítulo 22.
Dice el versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riqueza, honra y vida son la remuneración del humilde y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Casi siempre nomás nos acordamos del versículo número 6. Pero si nosotros ponemos atención un poco a los versículos anteriores, nos habla un poco de cómo pudiese ser la vida si nosotros instruimos a nuestra familia. ¿Por qué no enseñamos nosotros a nuestros hijos, a los que dependen de nosotros, el camino de Dios? Y empezarles a enseñar que deben de preocuparse también por los demás. No solamente por los de casa. Pablo se preocupó por los que iban con él, por los 276 pasajeros que iban en el barco. Se preocupó por ellos, oró, le pidió al Señor que los librara. Muchas veces pensamos nada más en el yo, ¿verdad? Y los demás que se queden a un lado, ¿verdad? A ver cómo le haces, ¿verdad? Algunas veces nos hemos sentido así relegados por las situaciones que estamos viviendo a diario. En ocasiones nos sentimos relegados porque nos dejan a un lado, ¿verdad? A saber cómo le haces, ¿verdad? Y empezamos a ser relegados y nos empezamos a sentir mal. El apóstol Pablo no fue así. Él tenía la instrucción de parte de Dios, porque Dios le enseñó a él a estar contento con los que están contentos, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, ¿verdad? En cualquier situación el apóstol Pablo estaba listo para estar preparado para con los demás. No así nosotros, debemos ser igual. En algunas semanas más, ahorita ya lo anunciábamos, ahorita se anunciaba, se va a tener un día que le hemos llamado el Día del Joven, ¿verdad? Y se ha hablado en algunas ocasiones de lo que es la juventud para esta iglesia. Y se quiere hacer en cierta manera por reconocerles el esfuerzo que hacen en la iglesia, ¿no? Y también para que ellos vean el apoyo que se tiene de parte de la iglesia, y también enseñarles que se les quiere, que se les ama y que son una parte importante para la iglesia, ¿verdad? Entonces, así como nosotros debemos de procurar a los de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra congregación, nosotros también debemos de enseñarle eso a ellos, ¿verdad? Que se preocupen por los demás, ¿verdad? Porque si no nos preocupamos por los demás, imagínense usted dónde estarían las personas sin Cristo que no tienen esperanza alguna, ¿verdad? En ocasiones nosotros nos da algo de pereza cuando queremos salir a compartir la palabra. Y no le estoy diciendo que venga, bueno, sí que venga, ¿verdad?, a los sábados, pero también usted puede hacerlo donde esté. Donde usted puede hablar de la palabra, ¿verdad? Y los que puedan venir, vengan, son bienvenidos. Con ganas, y si es sin ganas, mucho mejor. Porque si viene sin ganas, como yo lo he hecho, ¿saben qué? Está mejor. Me ha ido mejor. Cuando tengo ganas de venir y vengo, me va mejor y me voy muy contento. El día de ayer, y les digo porque no quería venir, y vine. Pero ayer me fui muy contento. Me tocaron, visité a una persona grande, no tan grande, pero más o menos grande, entendió el mensaje. Y se le empezaron a salir sus lágrimas al Señor, porque había encontrado la salvación. Él sabía que era pecador y necesitaba arrepentirse, necesitaba Cristo en su corazón. Y luego más contento me puse ya cuando recibió a Cristo, oramos al Señor, le dejamos literatura y me dijo, ¿sabe qué? Afuera de su casa había una lima limón o una lima, no me acuerdo. Dice, agarra unas limas, lléveselas, agarre las más grandes, nomás tengan cuidado con las espinas.
y me traje 3 limas, ¿verdad? Y luego después dije, mira, ya tenemos ganancia, ¿verdad? Dios nos dio la ganancia. Después visitamos otro hogar, una familia que recién llegaba de la iglesia a donde va, muy atentos, muy receptivos a la palabra. Creían que iban a ir al cielo. ¿A dónde irá tu alma? Dice así el folleto. Y decían, pues al cielo. Y luego, ¿por qué? Porque hago cosas buenas, me porto bien con mi esposa, esto y lo otro. Y luego, bueno, mira, dice la palabra esto, ¿verdad? Y bueno, se quedaron por poco, ¿verdad? Y estemos orando por esa familia. Después les paso su nombre. Pero esa es la recompensa que tiene uno y la satisfacción, ¿verdad? Preocuparse por los demás. Si uno no va, esas personas van a ir al infierno. Si uno no va, esas personas se van a estar perdiendo, ¿verdad? Y nosotros debemos dar el ejemplo. Y eso nos tocó de buenas, ¿verdad? Pero hay ocasiones que nos toca de malas y pues no pasa nada, ¿verdad? Hay que seguir insistiendo, hay que seguir yendo, ¿verdad? Preocuparnos por los demás. Aunque la tempestad la tengas encima, tienes que ir, tienes que esforzarte. No te bajes del barco como los marineros, no quieras huir, no quieras dejar tu responsabilidad. Hay situaciones, como mencionábamos ahorita, ¿cuáles situaciones? Las que usted quiera, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos que no quieren estudiar, con los hijos que no son obedientes a los padres. Y decimos, no, ¿sabes qué? No, ya es imposible con este hijo, ya déjalo que él quiera, que haga lo que él quiera. Y abandonamos el barco. No, que no quiere estudiar, pues ya déjalo, si no quiere estudiar, que no estudie. No, no lo dejes, no abandones el barco. No abandones el barco, hermano. Porque después va a venir la recompensa. La recompensa para el apóstol Pablo, satisfacción, es que Dios le contestó. 276 personas se salvaron, ni una pereció en esa tormenta. La promesa de Dios es fiel y Dios cuando promete algo lo cumple, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar atentos para la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es que nosotros no huyamos de nuestras situaciones, de nuestras responsabilidades ante la adversidad, no huyamos. Dice que Él iba a estar con nosotros, nos dio esa promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ya después vamos a estar con Él, ¿verdad? Vamos a estar con Él. Entonces, por más que nosotros tengamos una situación adversa, tenemos que estar firmes y confiar en Dios. Confiar en Dios y no huir de nuestra responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es igual que el apóstol Pablo, procurar a los demás. Procurar a los demás para que no se extravíen. ¿Ustedes creen que los marineros no vieron esto del apóstol Pablo? Las personas, los demás prisioneros, claro que lo vieron. El apóstol Pablo les predica y les dice ahí, si vamos ahí al versículo 27, dice el versículo 34, 27-34 de Hechos: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mayor ánimo, comieron también. Esta es la situación que estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Tranquilos, a ver, sentaditos todos, vamos a comer, vamos a orar por los alimentos. Dice la palabra de Dios que dio gracias a Dios por el alimento. Vamos a comer. No sé si estaría la tempestad todavía, pero los pudo tranquilizar, los pudo hacer que comieran para que cobraran ánimo, para que cobraran fuerzas. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ya estaban tranquilos.
La palabra de Dios los había tranquilizado, los había hecho tener ánimo a pesar de la tempestad en la que estaban viviendo. Muchas veces nos dejamos guiar por la tempestad que estamos viviendo cada uno en lo particular. Y no debemos dejar que esa tempestad nos atormente. Sí, nos va a mover de un lado para otro, nos va a mojar, nos va a revolcar, pero vamos a estar firmes. Estamos como el ejemplo del hombre necio y el hombre sabio, ¿verdad? ¿Dónde construyó el hombre necio su casa? ¿Y qué pasó? A ver, cántenlo, hermanas. Canten el corito, ¿verdad? Vinieron vientos y todo y la casa se cayó. Y el que hizo su casa sobre la roca, pero le llegó el viento, ¿no? Le llegó el viento, le llegó la tempestad, ¿verdad? Pero como estaba fundada sobre la roca, y nuestra vida también está fundada sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad? Pues sí, nos vamos a zarandear y todo, pero ¿sabes qué? Vamos a estar firmes. Porque Cristo es el que nos soporta, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es el que tenemos como fundamento. Y difícil vamos a ser, difícil y nunca, mejor dicho, vamos a ser removidos porque vamos a estar en Cristo. Tempestades y todo vienen a nuestra vida, pero no nos olvidemos de que Cristo va a ser el que nos va a soportar, el que nos va a dar la sabiduría para enfrentar esa Euroclidón que venga a nuestra vida, ¿verdad? Y no intentemos huir como lo quisieron hacer los marineros cuando vino la tempestad. Ellos no tenían ninguna responsabilidad, ni siquiera tenían, es más, inclusive ellos también pudieron haber perecido en la tempestad en su barco pequeño, ¿verdad? Nosotros tenemos al capitán de capitanes que puede dirigir nuestro barco, que puede dirigir nuestra vida por donde Él crea conveniente hacerlo, con tal de llevarnos a salvo hasta nuestro destino. Pero tenemos que dejar que ese capitán, que es el Señor Jesucristo, nos deje guiar. Nosotros tenemos que dejarlo, dejar que Él tome el mando, que Él tome el timón de nuestro barco, de nuestra vida, para que lo pueda dirigir. Porque sépase de que cuando usted toma el timón de su vida, las cosas no salen bien. Pero cuando dejamos que el Señor tome el control de nuestra vida, es cuando las cosas empiezan a salir mejor, ¿verdad? Vienen las adversidades, viene el Euroclidón, el huracán, la tempestad, pero estamos con Cristo, ¿verdad? Y recordamos la escena de los discípulos del Señor con la tormenta. Tuvieron que despertar al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. ¿El Señor qué estaba haciendo? Estaba confiado en Dios, sabía que no iba a pasar nada. Pero los discípulos dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor los salvó. Salió, les puso una regañada: oye, aquí voy yo, deben de confiar, ¿verdad? Y luego ya reprendió los vientos, ¿verdad? Y se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. ¿Por qué? Porque ahí iba el capitán del barco, que es Jesucristo, y es el único que puede controlar la tempestad que hay en nuestras vidas, ¿verdad? En alguna ocasión somos también como Pedro, ¿verdad? Vemos al Señor y le queremos pedir al Señor: Señor, si tú eres el Señor Jesucristo, manda que yo camine sobre las aguas también, ¿verdad? Y el Señor le dijo: no, sí, vente, Pedro. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su fe cayó y se empezó a hundir. ¿Y quién lo sacó? Lo sacó el Señor. Y luego me puse a pensar, como echamos a volar mucho nuestra imaginación, ¿verdad? Entonces el Señor estaba fuerte porque lo sacó, ¿verdad? Estaba fuerte físicamente, ¿no? Lo pudo sacar a Pedro, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis aquí, en esto que estamos hablando,
Ya para darle conclusión, no deje de leer su palabra, inclusive escucharla. Esta semana alguien me mandó un pasaje de la Escritura, un versículo, y leí el verso. Y como me cayó el mensaje cuando estaba trabajando, vi el pasaje, pues lo puse a reproducir, lo puse a escuchar todo el capítulo, todo el libro inclusive. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo cuando estaba escuchando la lectura del pasaje? ¿Cuántos se acuerdan de ustedes de las radionovelas? Bueno, los de acá no se saben qué es, ¿verdad? Ustedes no saben qué es una radionovela, ¿verdad? Hasta 1, 2, 3, 4, hasta la cuarta banca. La quinta banca para atrás, ¿ya saben lo que es una radionovela? Tampoco, ¿sí? Acá, sí, acá sí todos, ¿verdad? ¿Cuál escuchaban? Porfirio Cadena. ¿Sí la escucharon o no? Yo cuando estaba pequeño ahí en la casa la ponían y estaba ahí escuchando Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. ¿Y saben lo que estaba pasando por mi mente? La actuación de la película, ¿verdad? Que llegaba Porfirio Cadena, que disparaba esto. Yo en mi mente lo estaba viendo. Yo lo estaba reproduciendo. Mira. ¿Verdad? Y cuando empecé a escuchar el pasaje que me mandaron, ¿verdad? Empecé a ver toda la escena del pasaje, ¿verdad? Empecé a escuchar el libro de Esther y me empecé a imaginar cómo fue el proceso de que fue reina, todo lo que tuvo que pasar, las adversidades que tuvo que pasar el pueblo judío en ese tiempo. Yo era parte de la escena, no de los que actuaban, ¿verdad? Yo estaba ahí viendo nada más cómo se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Y pudimos comprender cómo Dios, a través de la adversidad que los tenían oprimidos por una mala intención de alguien que les tenía coraje a ellos, al pueblo de Dios, Dios los rescató. Dios usó a la reina, Dios usó grandemente a la oración, sobre todo, porque la reina pide, ¿saben qué? Me voy a presentar ante el rey. Y no puedo presentarme ante el rey, porque si me presento sin ser llamada, voy a morir. Entonces les pidió al pueblo que ayunara, que oraran a Dios para que ella pudiera presentarse ante el rey. Y nos dice que era una reina muy bonita. Y cuando se presenta ante el rey sin ser llamada, no, ¿verdad? El rey le extiende su báculo, su bastón, su cetro real, ¿verdad? Y la reina lo toca y no pasa nada, ¿verdad? Es aceptada ante la presencia del rey. ¿Y qué fue lo que le dijo el rey? ¿Qué es lo que quieres, mi reina? Hasta la mitad del reino te voy a dar. ¿Todo por qué? Por el ayuno, las oraciones del pueblo de Dios en aquel tiempo. Fue la que la pudo rescatar de la situación en la que se encontraban, porque habían determinado exterminarlos. Hoy en día nosotros también, situaciones adversas que vienen a nuestra vida, nos quieren destruir a nuestros hijos, quieren destruir la familia, quieren destruir su iglesia. Y nos hace falta estar en comunión con Dios, nos hace falta orar a Dios entre nosotros mismos, para que cuando venga la prueba o la tentación de nuestros hijos o en nosotros mismos podamos salir victoriosos, como el pueblo de Israel, como los marineros, como las personas que iban en el barco, que naufragaron, pero a pesar del naufragio, nadie se perdió.
No les pasó nada, no hubo heridos, todos estaban salvos, todos estaban sanos, porque esa era la promesa de parte de Dios. El apóstol Pablo pudo dar testimonio de quién era. El apóstol Pablo pudo dar testimonio de Jesucristo. Nosotros también podamos dar testimonio con nuestros hijos. Nosotros también podamos dar testimonio para con los de afuera, para que vean. Y nosotros también podemos hablarles de Jesucristo a los demás. Debemos hacer todo lo posible, como ahora sí, los marineros, que ya no los dejaron escapar, hicieron todo lo posible por no naufragar. Entraron al quite, ¿verdad? Eleven anclas, bájenlas, suban las velas y todo. Al final el barco encalló, destruyó, pero pudieron sobrevivir, ¿verdad? Hicieron lo posible. Hagamos nosotros también lo posible por enseñar a nuestros hijos, educarlos, enseñarles en el temor de Dios. No seamos como uno de los profetas de Dios que no quiso hacer nada con sus hijos. ¿Se acuerdan cuál es? Que tenía dos hijos que se llamaban Ovnis y Fines. Elí. Sí, escuchaba que sus hijos se portaban mal, pero no hacían nada. No les estorbaba. Y nosotros debemos estorbarles. Debemos estorbarles hasta más no poder, hasta no rendirnos, hasta que ellos entiendan. Pero debemos seguir educándolos en el camino de Dios. No dejarlos, no abandonar el barco, no abandonar a la familia, sino estar firmes. Firmes y dignos, porque Dios así nos ha hecho, ¿verdad? Sigamos, hermanos, educando a nuestra familia, sigamos orando por ellos. Las batallas, las luchas de ellos han crecido como no nos imaginamos, ¿verdad? Ellos necesitan cada día más del apoyo de nosotros, de la oración, de la palabra. Ellos necesitan más porque ellos están en una vida ahora más ajetreada, más rápida, más de mucha información, ¿verdad? Entonces ellos deben tener bases firmes, bases sólidas, para cuando llegue algo que va en contra de la palabra de Dios, ellos puedan darse cuenta y poder decir no. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que está en los cielos, le damos gracias por su palabra y por todo lo que nos ha enseñado, y por este naufragio que tuvo el apóstol Pablo y las 276 personas que usted les rescató de esa tempestad, de este huracán, porque usted así lo decidió y porque usted así lo prometió al apóstol Pablo. Ninguno pereció. En esta mañana, casi ya tarde, hermanos, nuestro barco está en una tempestad, posiblemente, o posiblemente no. Si su barco, que es su vida, está en una tempestad ahorita, no sé cuál sea su tempestad, solamente usted sabe en cuáles tempestades esté pasando. Pero yo quisiera orar por usted y quisiera también, hermanos, que los demás escucháramos solamente cuántos somos, solamente sin decir nombres, y orar por cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien, hermanos, que diga: hermano, ore por mí, yo estoy pasando por una situación? Amén. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted también, Dios le bendiga a usted también. Puede bajar su mano. Dios le bendiga, hermanos. Más de 15 manos se han levantado. Hermano, ore por esos 15 manos que se han levantado. No saben quiénes son, pero oremos por esas 15 manos que se han levantado, que necesitan de la ayuda porque están pasando por un hidroclidón, por un huracán,
por una tempestad en sus vidas. Oremos, hermanos, por estos 15 hermanos, 16 conmigo, que hemos levantado nuestra mano. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, porque grande ha sido su misericordia, Padre. Le suplicamos que sea con los hermanos que hemos levantado nuestra mano y que hemos pedido de su ayuda. Ayúdenos a no abandonar el barco como lo querían hacer los marineros, y dejar que el Señor Jesucristo, el Dios mismo, actúe en nuestras vidas, porque es el único que nos puede salvar de nuestra tribulación, de nuestra tempestad por la que estamos pasando. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia, que es la que va a hacer que salgamos adelante de nuestra situación. En el nombre de Jesucristo se lo pido y le damos gracias por todo esto. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.